Parte de por qué surge todo esto, digo, tanto el movimiento de los pensionistas como el de las feministas, es también por el bloqueo político, ¿no? Es decir, están analizando ustedes hoy en el Consejo Ciudadano, que ahora le preguntaré sobre ello, que yo sepa no se ha hablado de todo esto, ¿no? Pero en parte hay un bloqueo político y la marca Podemos, Unidos Podemos, perdón, en todas las encuestas ha venido apareciendo como a la baja. No sé si han tocado suelo o no, habrá que verlo en próximas encuestas, pero han asumido ya o hacen una autocrítica de que ese bloqueo político también en parte es responsabilidad suya. Creo, por una parte, sí lo hemos hablado en el Consejo Ciudadano y para nosotras es una prioridad alentar y trabajar y contribuir a esa primavera de movilizaciones que, en mi opinión, no es resultado del bloqueo político. Ojalá la movilización de la sociedad civil organizada no tenga solo como causa, o yo creo que no es la causa, el bloqueo político. Creo que la gente se moviliza cuando hay cosas que no están bien y que deberían estarlo, y cuando hay derechos humanos que se están viendo vulnerados. También hemos visto manifestaciones muy grandes por el derecho a la vivienda digna. Ahora mismo hay una ofensiva tremenda de los partidos de la derecha, especialmente de Ciudadanos, en contra del derecho a la vivienda y además en contra de principios políticos fundamentales y derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio. El otro día veíamos a Albert Rivera defender una vuelta a la ley Corcuera que fue declarada ya inconstitucional. Hay una ofensiva a los derechos fundamentales que yo espero que la gente, reaccione a ellos, creo, por calidad democrática, insisto, no por una cuestión de bloqueo. ¿Que hay una aritmética parlamentaria que es compleja? Sí. ¿Que a pesar de eso es posible muchas veces por la presión de la ciudadanía alterar esa aritmética? Pues el ejemplo es nuestra ley de igualdad retributiva. Nosotras hemos presentado una ley de igualdad retributiva que ha contado con el apoyo unánime de toda la Cámara, a excepción del Partido Popular, que se abstuvo y que a ver qué hace en el periodo de enmiendas. Pero es posible encontrar grandes consensos, sobre todo cuando la gente lo está pidiendo en la calle. Lo que sí han aprobado hoy en el Consejo Ciudadano es una consulta a las bases para proponer que se pueda llegar a un acuerdo con otras fuerzas de cara a las elecciones de 2019. Y que esté la marca Podemos en la alianza a la que se llegue, ¿no? Que se visibilice. Suponemos que Izquierda Unida también va a pedir que se visibilice la suya. No sé cómo se va a resolver eso. Pero sobre todo le pregunto, ¿se van a comprometer o exigir que el PSOE haga también lo que ustedes alguna vez creo que se han comprometido o piensan hacerlo? Si gana por un solo voto el PSOE y pueden sumar mayoría desde la izquierda, ¿se comprometen a apoyarlo y van a exigir que el PSOE haga lo mismo en las elecciones de 2019? Nosotras, de momento, estamos planteando cómo queremos que Podemos participe de esas elecciones, donde creemos que, pues es una cita muy importante para revalidar las victorias en los ayuntamientos del cambio y para agrandar esas victorias, no solamente en ayuntamientos, sino también en algunas comunidades autónomas. Por una razón muy sencilla, y es que en los ayuntamientos del cambio estamos demostrando que estamos gobernando mejor y sin robar, y que somos capaces de ahorrar y a la vez invertir en servicios sociales mucho más de lo que invertían los gobiernos anteriores del Partido Popular, y a la vez hacerlo sin robar y gestionando mejor los recursos públicos. Sí, pero las encuestas indican que parte del electorado progresista, por definirlo así, está desanimado, está desmovilizado. Eso dicen las encuestas. Las encuestas dicen muchas cosas, y en este país en los últimos años hemos visto cómo las encuestas han tenido algunos aciertos y muchos desatinos grandes. Yo creo que en las encuestas hay que tomarlas como lo que son, ir viendo cuáles son las tendencias y, sobre todo, no dejarse solo convencer por las encuestas, sino por lo que está pasando y lo que te dice la gente cuando hablas con la gente en la calle. Y, sobre todo, esperar a las encuestas que valen, que son las de los votos de la gente. Yo creo que cuando se pregunta por la valoración que tienen alcaldesas como Ada Colau o Manuela Carmena, cuál es la aprobación o la valoración de su gestión, en el caso del Ayuntamiento de Barcelona es la más alta o de las más altas. Y es una alcaldesa que está reconocida con una nota altísima, no solamente por ella, sino por la gestión que están haciendo, porque están consiguiendo poner en primera línea la defensa del derecho a la vivienda, la defensa del derecho a una energía y a suministros que se garanticen de forma pública para que las empresas eléctricas no puedan abusar de los consumidores, que están planteando pues que se puede invertir en servicios sociales, insisto, ahorrando y a la vez sin robar, que cuando no se roba pues eso ayuda a que haya dinero, ¿no? Y creo que eso es lo que nosotras tenemos que garantizar en los procesos municipales autonómicos y también en las elecciones europeas. Lo que haga el Partido Socialista es decisión del Partido Socialista. María Parr. Dice usted que son capaces de gobernar, pero lo cierto es que ahora están en la oposición y todos los partidos, incluidos ustedes, casi que dan la legislatura por perdida. ¿Son ustedes una oposición inútil, señora Montero? Yo creo que los hechos están ahí para hablar. La primera vez
que se ha demostrado en este Parlamento, en esta legislatura, que el Partido Popular no contaba con una mayoría para seguir al frente del Ejecutivo, fue causada por una moción de censura que presentamos después de los escándalos que conocimos con el caso Lezo y que después han seguido saliendo. Estamos siendo capaces de proponer, pese a los vetos del Gobierno, que no ha habido una legislatura con más vetos en toda la historia de la democracia, que somos capaces de articular propuestas legislativas que no tienen ningún problema técnico y que son perfectamente viables y que tienen su memoria económica y que son, insisto, perfectamente viables de desarrollar permisos de maternidad y paternidad, prestación por hijo a cargo, miles de propuestas que estamos presentando, las pensiones, actualizarlas al IPC, derogar el factor de sostenibilidad. ¿Pero de qué sirve, señora Montero? ¿De qué sirve? Pues es una buena pregunta. De momento sirve para que se vea que hay una alternativa y que si esa alternativa no se puede desarrollar es porque el señor M. Rajoy sigue al frente del Gobierno y sigue en la Moncloa. ¿De quién depende que el Partido Popular siga gobernando? De nosotros en parte, y nosotras tenemos un compromiso firme. Ya presentamos una moción de censura que sirvió para demostrar que el Partido Popular no contaba con el respaldo de la Cámara y estamos en disposición de apoyar al Partido Socialista si presenta una moción de censura. ¿Cuál es el problema? Que el Partido Socialista no quiere presentar una moción de censura al señor M. Rajoy. Visto lo visto, con este panorama que usted me cuenta, también es verdad que ustedes podrían haber apoyado a Pedro Sánchez para que fuera presidente del Gobierno. De 0 a 10, visto lo visto, ¿cuántos se arrepienten de no haber permitido un gobierno de Pedro Sánchez, señora Montero? Porque quizás la situación hubiera sido mejor que ahora. ¿Usted qué cree? El propio Pedro Sánchez explicó lo que ocurrió ahí y explicó que el problema no había sido nuestro y, por tanto, la pregunta no es si nosotros nos arrepentimos o no. El propio Pedro Sánchez reconoció, y lo hizo en esta casa con otro periodista muy reconocido en España, que es Jordi Évole, que se había equivocado al pactar con Ciudadanos y no haber pactado con nosotros. Porque quiero recordar que el señor Pedro Sánchez no se presentó solo a la investidura, se presentó con un acuerdo con un partido que ellos mismos han calificado como el Vox, el nuevo Vox, o como la derecha del Partido Popular. Incluso Adriana Lastra llamó a Albert Rivera primo de Rivera, es decir, hay que pensar que alguien es muy de derechas para llamarle primo de Rivera, ¿no? Entonces, Pedro Sánchez se presentó a una investidura con un acuerdo con Ciudadanos y el propio Pedro Sánchez, cuando no tenía nada que perder porque le habían quitado de secretario general, reconoció abiertamente que se había equivocado y que hombres muy poderosos, hombres todos, hombres muy poderosos le habían llamado y le habían sentado en una mesa para impedirle pactar con nosotros y para avisarle de las consecuencias que tendría pactar con Unidas Podemos. Entonces, creo que la pregunta no es si nosotras nos arrepentimos. Yo no me arrepiento de haber votado no a un gobierno del señor Rivera presidido por Sánchez, porque las medidas que iban a aplicar, según los acuerdos que tenían, no eran medidas que viniesen bien para España. Creo que es el propio Pedro Sánchez, aunque lo dijese cuando no tenía nada que perder, el que reconoció que era evidente que se había equivocado al hacer caso a esos hombres poderosos que quisieron mandar sin presentarse a las elecciones e impedir que pactase con nosotros un gobierno de progreso. Breve, por favor, una última. A tenor de las encuestas y de la situación de, por ejemplo, la valoración de su líder, de Pablo Iglesias, ¿tienen ustedes asumidos que va a ser muy difícil que Pablo Iglesias sea presidente del Gobierno? Recuérdanos esa valoración. Sí, es del 2,67 de nota. Es el líder que se presenta en las elecciones generales, el peor valorado. La pregunta es, ¿tienen ustedes asumido que Pablo Iglesias lo tiene muy difícil para ser presidente del Gobierno y que dependerán en parte del Partido Socialista? Había un editorial, del señor Gabilondo que decía algo así como, claro, si tú eres una formación política que desafía a los hombres más poderosos del país, ¿no? ¿Cómo no vas a esperar que esos hombres poderosos reaccionen y te ataquen con todo? Yo creo que si hay una prueba evidente de que Pablo Iglesias sigue teniendo posibilidades de ser presidente de este país, es que todos los cañones de los poderosos siguen disparando a Pablo Iglesias constantemente, permanentemente, cometa errores o no los cometa. Todos los cañones disparan siempre a Pablo Iglesias, porque saben que dañar a Pablo Iglesias es la forma más fácil de dañar la alternativa y el cambio político. Creo que esa es la prueba evidente de que los de enfrente, los poderosos, saben que Pablo Iglesias puede ser presidente. Y respecto a la ciudadanía, creo que hay solamente un líder político, que es Pablo Iglesias, del que la ciudadanía no duda, que no le va a temblar la mano a la hora de decirle a una gran empresa eléctrica que se acabó eso de cortarle la luz a gente porque no puede pagarla. Montero, ¿cómo quieren ustedes llegar a Moncloa? ¿Cómo?
Solos no pueden, lo saben. La mayoría absoluta se ha acabado en este país. Con los votos de los ciudadanos y las ciudadanas, lo primero. Nosotras tenemos un reto que es convencer cada vez a más gente de que nosotras tenemos un proyecto de gobierno que, contrariamente a lo que hace el Partido Popular, que genera inseguridad, no se van a poder pagar las pensiones, no hay educación pública de calidad, no hay sanidad pública y todo se privatiza, sí que damos seguridad ciudadana sobre las cosas que importan, la educación, las pensiones, la dependencia, sobre eso damos seguridades. Y lo estamos demostrando en los ayuntamientos del cambio. Y además no robamos, gestionamos mejor y sin robar. Sí, creo que eso ya son elementos que ayudan a demostrar que la ciudadanía puede cada vez apoyarnos. Y después, con la aritmética parlamentaria que surja, por supuesto, hay que buscar alianzas en todas las fuerzas políticas que se necesiten. Como no me ha respondido antes, insisto en lo que está planteando María. Es tan fácil como si se comprometen o no a que si saca un voto más el PSOE en los lugares que sea autonomías o ayuntamientos en 2019, las generales están más lejos, o si lo sacan ustedes, que el compromiso sea mutuo de apoyarse entre ustedes. Pero si no lo van a adquirir. La clave con eso no es solamente que o sea, eso ya lo hemos demostrado con hechos. Cuando propusimos al señor Pedro Sánchez ser presidente, le dijimos, oiga, usted ha sacado más votos, por tanto usted tiene que ser presidente. Eso sí, como hemos sacado un nivel de votos muy parecido, pues entendemos que Pablo Iglesias tiene que ser vicepresidente y que tenemos que hacer un gobierno mixto. Creo que la clave no es tanto entender que el que saque más votos o el que saque menos votos tiene que apoyar al que saque más votos, sino que incluso, a lo mejor, podríamos ponernos de acuerdo para hacer gobiernos conjuntos y que eso no tendría por qué salir mal. En Castilla-La Mancha está funcionando bien, pero en todo caso, nosotros ya hemos demostrado con hechos que si el Partido Socialista saca más votos que nosotras, nosotros propondremos que Pedro Sánchez sea presidente. Ahora, con la moción de censura, planteamos exactamente lo mismo. Planteamos, oiga, preséntese usted a presidente y haga una moción de censura porque lo urgente es sacar al señor M. Rajoy. Y esto sabiendo que somos dos organizaciones distintas con formas muy, muy diferentes de ver la política, que a nosotros no se nos ocurriría jamás presentarnos a unas elecciones diciendo que no vamos a apoyar al señor M. Rajoy y después abstenernos, que a nosotros no se nos ocurriría jamás prometer una cosa en campaña o en unas primarias y después hacer la contraria, pero siendo diferentes formaciones políticas podemos llegar a acuerdos. La pregunta es si el Partido Socialista aceptaría lo contrario, porque la idea de gobierno conjunto, incluso aun teniendo más o menos el mismo número de votos, no le gustó mucho. Jesús Maraña.